Como ya nosotros hicimos la lectura el jueves, quiero resumir lo siguiente. Juan sencillamente se limita a responder la pregunta. Pero antes de mirar la respuesta de Juan, yo quiero resaltar quién era Juan. Juan fue una persona preparada por Dios desde el vientre de su madre para ser instrumento en las manos de Dios y para manifestar las maravillas de Dios a través de su vida. Así que Juan fue un profeta que nació con un propósito, vivió con un propósito y terminando su vida, terminó cumpliendo el propósito por el cual él nació, por el cual vino al mundo. Y es aquí donde nosotros nos gozamos porque podemos aprender de aunque se dice que Juan quedaba en el Antiguo Testamento, yo lo veo aquí de todas maneras, ya en el tiempo de la gracia, pero quiero destacar que vemos la obra de Dios en Juan y podemos aprender de Juan la obediencia. Podemos aprender de Juan que una persona que vive en propósito, nace con propósito, camina con propósito, glorifica a Dios en su vida. En Juan había propósito y vivió en el propósito de Dios. Cumplió con el propósito de Dios. Fue una vida larga la que le tocó, un camino largo, preparar el camino del Señor. Pero así se cierra la historia del profeta Juan. Para nosotros hoy rescatamos que también debemos de tener vidas con propósitos. Debemos de vivir una vida con propósito. Así que cuando Juan le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres tú? Mire lo que Juan responde de una manera muy interesante. Él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién era Juan? La voz. Y el versículo 23 dice, versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La voz que hablaba a Juan es la voz del Padre Eterno. O sea, Dios en control, trabajando, organizando las cosas. Pero también podemos observar a Juan con un mensaje bastante claro. Juan era un hombre con identidad. Vamos a resaltar esa parte. ¿Por qué con identidad? Porque Juan aprendió de Dios lo que tenía que hacer. A Juan le fue entregado un mensaje. Juan tenía una vida con propósito de parte de Dios y Juan vivió de esa manera. Y la identidad de Juan nunca se distorsionó. Su identidad era con Dios y con su mensaje. Era la identidad del profeta Juan. Para que nosotros aprendamos también en este tiempo, mire que Juan no alcanzó a ser de los discípulos de Jesús, pero sí estuvo con Jesús. Pero observe que Juan tenía identidad con lo que hacía, su identidad con el mensaje que Dios le entregó. Él supo a qué vino y se enfrentó al mundo entero en esa época, pero fue muy fiel al mensaje que le fue entregado. Su mensaje era preparar el camino ¿de quién? Del Señor. Así lo hizo, así vivió y glorificó a Dios con su vida. Amén. Entonces, esto podemos resaltar de él, un hombre que fue fiel a Dios, fue fiel a su mensaje, fue fiel al propósito por el que él vino a la tierra. La fidelidad de Juan en el propósito, en el mensaje y a Dios. Que nosotros también podamos aprender, amados hermanos, en este tiempo, la fidelidad al propósito que Dios tiene con nuestras vidas, para que no nos desviemos de él, el propósito al mensaje que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Séle fiel al Señor, no estarle fallando por las circunstancias, por los tiempos, porque algo se me presentó, porque algo no me gustó. O sea, no estarle fallando a Dios, sino serle fiel en todo tiempo. Hay una canción, se me olvidó el nombre de este artista, bueno, ustedes lo recordarán, ese que dice, Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, ¿cierto? Recuerda que hay una parte que él dice, ayúdame a serte fiel. O sea, el hombre no se enfoca en la fidelidad a Dios, pero este artista le dice en su canción, Señor, ayúdame a serte fiel. La fidelidad a Dios es importante, porque Dios es fiel y verdadero. Él nunca falla. Así deben de ser los hombres y las mujeres de Dios. Los hijos de Dios, los que le temen a Dios, deben de serle fiel al Señor también. Hermano, estos son tiempos de fidelidad.
Hay mucho que hacer, pero son tiempos de serle fiel al Señor. Amén. Avanzamos entonces. El segundo mensaje de Juan está aquí. El primero fue: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién eres tú, Juan? Soy la voz. Soy el vocero de Dios. Así que los profetas eran los voceros de Dios. Yo soy la voz de Dios, fue lo que quiso decir. Soy la voz de Dios. Y como voz de Dios, vengo a preparar el camino del Señor. Y la preparación de ese camino implicaba llamar a la gente al arrepentimiento, confrontar a las generaciones con su pecado, confrontar a los religiosos de aquella época con el pecado, al gobierno, al mundo político con el pecado. Los confrontó como voz de Dios. Le decía a la gente: arrepentidos, convertidos, arrepentidos, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y mucha gente se arrepintió, porque él era la voz de Dios. Así que si el mundo quería escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que Dios pedía del mundo? Cuando Dios decidió hablar a través de un hombre: arrepentimiento, conversión. ¿Por qué? Porque algo bueno vendría y tocaba prepararse para ese momento. Y era prepararse para tener un encuentro con el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Con el alfa y la omega, con el verbo hecho carne, con la luz que alumbra y salva a todos los hombres. Prepararnos para tener un encuentro con el Salvador, con el que murió en la cruz, con el que nos reconcilió con el Padre, con el que volverá por nosotros. Esa era la voz de Dios. Arrepentidos, convertidos, apártense de sus pecados, porque viene un tiempo de gracia, un tiempo bueno, el tiempo que los hombres necesitan. Pero hay que prepararse para entrar en ese tiempo. Y Juan estaba haciendo eso, preparando a la humanidad para tener un encuentro con el Cristo, con el Salvador. Creo que en este tiempo nos estamos preparando también para esa venida, ¿no? Siempre ha tocado prepararse. Antes de Cristo se prepararon para la salvación. Y ahora en los tiempos de Cristo también nos preparamos para la salvación. El segundo mensaje de Juan lo vamos a mirar en el versículo 29. Presentación de Jesús en el segundo mensaje de Juan. Y él dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde la fidelidad de Juan. En el versículo 24 vuelve y le preguntan entonces: ¿quién eres tú? Porque dice la Biblia que fueron enviados y los que fueron eran fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas? Versículo 24 arriba y el 25. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mira el testimonio de Juan tan maravilloso acerca de Jesús. Entonces, aquí Juan está dando lo que es el testimonio. Yo soy la voz, yo soy el que prepara el camino, yo soy el que vengo hablando de alguien del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, porque es mayor que yo, es antes de mí, aunque viene después de mí. O sea, él está mostrando la grandeza del Señor, está mostrando la soberanía del Señor. Ahora, Juan era grande. Juan no se tiene como pequeño, ni los hombres lo tenían como pequeño, y el Señor también tenía a Juan como alguien grande. O sea, para los hombres era grande y para el Señor Juan era grande. Y Juan, sabiendo quién es, dice: viene alguien que es antes de mí, que es mayor que yo, y aunque venga después de mí, es mayor que yo. Y Jesús vino después de Juan, porque Juan preparaba el camino, reunía a las multitudes, confrontó al pecador con el pecado, se metió con los religiosos y con el mundo político y con la gente común. A todos los atacó y los llamó al arrepentimiento, los dejó listos para presentarles al Mesías. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora no solamente habla de Jesús, sino que acaba de presentar al más grande, acaba de presentar al más poderoso. Por eso digo, Juan fue fiel a Dios, Juan fue fiel a su llamado y Juan fue fiel en su mensaje. Apenas vio a Jesús, inmediatamente lo identificó, lo presentó de la manera más alta y sublime, pero también lo engrandeció diciendo: yo soy grande, pero Él es más grande. Desatar el calzado, pues, lo hará alguien que incluso es menos, pero Él dice: ni siquiera yo soy digno de desatar su calzado. Imagínese usted, desatarle el calzado. Juan está diciendo: es muy poderoso
el que ustedes están esperando. Es muy poderoso el Cristo, es muy poderoso el gran profeta de todos los tiempos, el más grande de todos. Es muy poderoso el Señor Jesús. Y lo presenta con alegría, con carácter, con autoridad. Y dice lo siguiente: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Y no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio. Mire, tercer testimonio. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, este es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Hermosa señal. Y el que bautiza con el Espíritu Santo, versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora vemos tres testimonios. El primer testimonio: yo soy la voz de Dios para este pueblo, que he venido a preparar las cosas para que el Salvador, la gracia, venga a ustedes. Segundo testimonio: habla directamente y abiertamente ya de Jesús. Primero, soy la voz, y segundo, vengo a preparar el camino de el Salvador. Y habló de él, alguien que es primero que yo, alguien que es mayor que yo. No soy digno de desatar su calzado. Vengo a hablarles de él. Y luego vemos que lo presenta. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y lo presenta. Y dice la palabra, como tercero y firme: también dio Juan testimonio acerca del Espíritu Santo, diciendo que a él le había sido dicho que sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es el Salvador, ese es el Cordero, esa es la gracia manifiesta de Dios para el mundo, para las naciones. ¿Y sabe qué dice Juan? Y sobre la persona de Jesús, sobre este Cordero, se ha cumplido todas las señales que me fueron entregadas para identificar al Salvador del mundo. Por eso les presento a este, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció sobre él, y así me fue dicho que sucedería. Juan, hermanos, Juan no andaba en el que dirán, que me parece, que no me parece, que me cae bien, que me cae mal, y bueno, y todo. Juan dice: ustedes ni siquiera lo conocen, pero es más poderoso que yo. Ustedes no lo conocen, pero es el ungido de Dios. Ustedes no lo conocen, pero es el que bautiza con el Espíritu y fuego. Porque yo me limito a hacerlo en agua, pero este viene con un fuego transformador, con un bautismo de poder. Y lo presentó. Ahora la gente está recibiendo esto, obviamente es nuevo para ellos. Pero hermanos, les están diciendo: Dios ha bendecido la tierra, ha bendecido la humanidad. Conmigo se sienten contentos. Un profeta, ellos necesitaban un profeta, se sentían contentos con Juan de alguna manera. Pero él dice: viene uno que es más poderoso que yo. O sea, este es un tiempo en que Dios ha bendecido la humanidad, y en medio vuestro hay uno. O sea, ya está aquí. Y luego: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo que más agobia a la humanidad y la separa de Dios y nos lleva a la muerte es el pecado. Y dice: este quita el pecado del mundo, y además bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Este Jesús vino a mostrar la identidad del Señor, el carácter del Señor. Ahí lo mostró. Y ustedes saben que Jesús se movió en toda esa esfera. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, solamente quería recordar, repasar el pasaje, afirmar algunas bases dentro del pasaje que ya estudiamos, y mostrar que el testimonio de Juan fue bastante amplio, aunque con pocas palabras. Fue muy objetivo y fue muy fiel a su mensaje. Que así sea también la fidelidad de nosotros hoy en el Señor. Fieles al mensaje, fieles al llamado, al propósito de Dios, y fieles al Señor, que fue el que nos llamó. Bendito sea su nombre. Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones, Señor. Hay un mensaje poderoso, Señor, que toca nuestra vida y la transforma. Hay un mensaje que toca nuestro corazón, Señor, y lo transforma. Y es el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias porque hemos venido aprendiendo, Señor, de tu palabra, y glorificamos tu nombre, Señor, en tu palabra. Señor, cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el llamamiento santo que nos has hecho a cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano aquí presente que hoy vino a recibir la bendición. Gracias por el gozo puesto
esto, gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias, Padre, por estos tiempos señalados para nuestra salvación. Escucha el clamor de tus hijos que claman ahora, Señor. Bendícenos y levántanos con tu poder, Señor, y nos preparamos para tiempos de refrigerio que vendrán de tu presencia. A ti la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Alabe al Señor con un fuerte aplauso. Aleluya.